Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Amaya. Quisiera, ante todo, verificar si estamos bien respecto al sonido. En la parte inferior, por favor, tienen la opción chatear y me pueden informar cómo estamos en cuanto a la calidad del sonido. Si se escucha. Muy bien, dejemos estos primeros instantes para que puedan ir ingresando los asistentes. Vamos a... Se escucha muy bien. Gracias, Edwin. Gracias, Daniel. Gracias, Edgar, por la información. Entonces, siguen ingresando los amigos. Veamos. Mientras van ingresando los asistentes, vamos dando las presentaciones introductorias. Buenas tardes nuevamente. Es para mí un gusto compartir nuevamente esta semana con ustedes un tema nuevo. Hoy día es un tema ya un poquito más cerrado para los usuarios de los PLC Siemens, Siemens específicamente el S7300 y también el 400, ¿no? Hoy día vamos a ver las ventajas que ofrecemos nosotros como alternativa para prolongar la vida del PLC S7300 de Siemens. Como ustedes saben, el fabricante Siemens ya anunció una fecha de caducidad para el modelo 300. Esta fecha es el año 2003. Y a partir de ahí ya no está disponible de stock, siempre bajo el compromiso que siempre ha tenido el fabricante. Ofrece una disponibilidad de repuesto por 10 años. El detalle es que también en ocasiones anteriores esa disponibilidad de repuestos siempre ha sido ya un poco más complicada porque obviamente la prioridad es ofrecer lo que está en vigencia, ¿no? Entonces, nosotros como Yaskawa Vipa manejamos el PLC compatible, que es el 300S, que vamos a ver en detalle hoy día, y vamos a ver que nuestra propuesta es entregar en venta los equipos hasta el 2028 inclusive, ¿no? Y después del 2028 un periodo de venta de equipos de repuestos. Entonces, de la mano de Yaskawa Vipa con nuestro producto 300S, digamos que teníamos para, como dice el título, prolongar la operatividad de nuestro sistema S7300, ¿no? Mientras siguen ingresando nuestros asistentes, vamos a hacer las presentaciones de nuestra empresa. La invitación les ha llegado gracias a nuestra empresa Automatización y Control Industrial. Para quienes no nos conocen, quienes nos están acompañando por primera vez en este webinar, a los amigos que se han inscrito del extranjero, estamos teniendo asistencia internacional. Decirles que en el Perú nuestra empresa tiene 23 años de fundada y siempre hemos tenido esta orientación tecnológica. Empezamos con Siemens y después hemos comenzado a trabajar en una relación ya de larga data desde el año 2002 con la empresa Vipa, Alemania. Hoy somos Yaskawa Vipa, ¿no? Dada la adquisición de Yaskawa, de Vipa por parte de Yaskawa. Pero, como muchos ya conocen y vamos a detallar también hoy día, en Yaskawa Vipa hacemos soluciones compatibles con Siemens. Ese ha sido, por decir de alguna manera, nuestro caballito de batalla,
hemos logrado ya una identificación propia con muchos clientes importantes, porque también hay soluciones que nos diferencian, eso es lo que vamos a ver también hoy, ¿no? Eso en cuanto a la parte de automatización con PLCs, un tema que también que está muy en boga en estos tiempos de pandemia, son las comunicaciones por Internet para el acceso a los equipos de planta. Desde el año 2014 nosotros trabajamos con la marca Ivon de Bélgica, ¿no? Y ahora, gracias a un convenio, gracias a un acuerdo entre nuestras representadas, las soluciones de Ivon pasan a ser también parte de la cartera de productos de Yaskawa. Las soluciones de telecontrol, de teleservicio de Yaskawa, se basan en los productos Ivon. Entonces, más identificados aún entonces con estas soluciones de los routers industriales. Y nuestra representación exclusiva por el producto SCADA, el software SCADA Movicon 11 de Progea, fabricante italiano, data también desde el año 2012. Con Progea también ha sucedido algo muy particular. Nosotros tenemos dentro de las soluciones de Yaskawa el software de Progea dentro de nuestros paneles de operador. Las soluciones SCADA de nuestros paneles, de nuestras PCs industriales como Yaskawa VIPA, están basadas en las soluciones de Progea. Y ese es nuestro software SCADA. Para quienes no me conocen, estamos participando en esta charla. Hoy les acompaño, mi nombre es Juan Fernando Amaya Fiestas, gerente de proyectos de automatización y control industrial. Han pasado 29 años en este mundo de la automatización y comunicaciones industriales. Muchos de estos años, gran parte de estos años, bajo la tecnología de Siemens y de VIP. Entonces, de estos años de experiencia he compartido 21 años como docente universitario, no solo en universidades de Lima, sino en universidades de Arequipa, en universidades de Piura. Y en cuanto a los entrenamientos, principalmente por nuestras marcas representadas, ¿no? Entrenamientos y certificaciones internacionales en Ivon, en EnviConnect, en VIPA, Iconics y Siemens. Muchos me conocen por mis presentaciones en vivo, ¿no? Mi participación en eventos nacionales, inclusive internacionales, siempre ligado obviamente a estos temas de automatización y comunicaciones industriales. Y finalmente, bueno, comentar parte de las aplicaciones que vamos a ver hoy día, el haber tenido la gran oportunidad de hacer proyectos para las empresas más importantes del país, ¿no? De hecho, nuestros clientes son generalmente grupos económicos, ¿no? El grupo económico más importante de alimentos, grupo económico en la línea de embotellamiento. Entonces, hemos tenido esa oportunidad de presentar nuestras soluciones con nuestros productos. Bien, ahora hablemos del portafolio de productos que tenemos como Yaskawa VIPA. En VIPA nosotros tenemos soluciones para aplicaciones pequeñas, medianas y de gran capacidad. Siempre hemos tenido, en realidad hasta hace unos 3 o 4 años atrás, el problema para las aplicaciones pequeñas, porque VIPA presentaba soluciones para una performance media alta. O sea, teníamos problemas para cubrir el mercado de las aplicaciones micro, porque no teníamos un PLC pequeño para esos requerimientos, ¿no? Obviamente, generalmente en este mercado micro prima el precio y la verdad que no éramos competitivos. Pero la adquisición de VIPA por parte de Yaskawa trajo muchas novedades. Trajo, obviamente, el gran poder económico que tiene Yaskawa. Yaskawa es un monstruo a nivel internacional en el mundo de la robótica, es un líder indiscutible, muchas veces mucho más grande que VIPA. Entonces,
todas esas potencialidades nos han permitido en estos cortos últimos años potenciar lo que ya teníamos, ¿no? Y también ofrecer mejores condiciones económicas y también en cuanto a las tecnologías. La adquisición de Yaskawa, de BIPA por parte de Yaskawa, no ha significado sacrificar la tecnología alemana. El corazón de toda nuestra familia es la tecnología alemana y particularmente el chip que ustedes ven ahí a un lado de la pantalla, el chip SPID 7. Es el corazón tecnológico de nuestros equipos. Está presente en el más pequeño, que es el micro, en el modelo intermedio, que es el SLIO. SLIO es nuestra solución prácticamente vigente y de cara al futuro. Va a ser motivo de otro webinar. Hay muchas cosas que podemos aplicar mejor con el SLIO que con el 300S que vamos a ver hoy día. Las razones las vamos a ir detallando más adelante. Es nuestro modelo principal ahora y es el modelo que se ha fortalecido de cara al futuro. Y el 300S, que es el tema que nos va a ocupar hoy día, el 300S es el compatible en hardware y software con el S7-300 de Siemens. Hay algunas particularidades que vamos a aclarar, sobre todo en el tema de las CPUs. La compatibilidad en hardware se da mucho en lo que es las tarjetas de entrada y salida digitales y analógicas, pero en el tema de las CPUs a veces hay que hacer algunas modificaciones sobre proyectos existentes, pero en realidad no son complicadas. ¿Y esto por qué? Porque generalmente, como vamos a ver, nuestras CPUs tienen más herramientas, más puertos, más posibilidades de comunicación que los de Siemens. Entonces, eso motiva en algunas oportunidades que tengamos que hacer algún procedimiento para habilitar esas funciones adicionales de nuestras CPUs. Bien. Bien, vayamos ahora al... A ver, un momentito, creo que tengo acá... Muy bien. Vamos a ver ahora las principales características del PLC 300S, ¿no? Siempre nuestros modelos 300S de la gama SPID 7, con nuestro chip SPID 7, siempre han tenido al menos 3 puertos de comunicación. Algunos de ellos tienen 4. Estas interfaces de comunicación son seriales y Ethernet. Entre las comunicaciones seriales tenemos equipos, bueno, con el clásico puerto MPI, ¿no? El puerto estándar de Siemens, el puerto MPI. Tenemos también modelos con el puerto Profibus. Tenemos el puerto serie. El puerto serie, que es una ventaja en algunas aplicaciones, voy a presentar una de ellas. El puerto serie para aplicaciones Modbus, por ejemplo, para poder comunicarnos con equipos Modbus o con equipos con comunicación ASCII u otros protocolos que ya vamos a detallar. Y en cuanto a puertos Ethernet, como hemos mencionado ya, pueden ser para Profinet y el Ethernet denominado PGPC, que es para programar o para comunicaciones con un software SCADA, ¿no? Eso en cuanto a las interfaces de comunicación. La otra ventaja que tenemos es de que BIPA tiene sus propios software de programación. El SPID 7 Studio es una herramienta integral para programación tanto de los PLCs como de los paneles de operador de BIPA. Tenemos el WinPLC 7 también, una herramienta netamente de programación de PLCs, pero nosotros, al menos como aplicaciones locales, seguimos usando más las herramientas típicas de Siemens porque, si lo vemos desde el punto de vista de marketing también, el cliente
se familiariza más rápido con esta compatibilidad de VIPA Siemens si es que nos ve programando en el Step 7 o en el TIA Portal ahora. Una ventaja de esto es de que si ustedes como clientes son programadores, están familiarizados con el entorno de programación de Siemens, ya sea con el Step 7 o con el TIA Portal, trabajar con el Yaskawa VIPA es prácticamente lo mismo. Hay algunos artificios que vamos a comentar más adelante, pero de esta manera ustedes protegen su know-how. Persona que haya trabajado con Simatic, el Step 7 de Siemens o el TIA Portal, sencillamente se adapta rápidamente al Yaskawa porque la programación es en el mismo entorno. Las modificaciones que hay que hacer y que vamos a ver más adelante, generalmente se dan en la tabla hardware, ¿no? Compatibilidad. Hablando de la compatibilidad en hardware y funciones va por el modelo S7300 de Siemens. El S7300 y los modelos anteriores de VIPA que se denominaban también el 300B y el 300S. Nosotros hablamos ahora del 300S Plus o el 300S más. ¿Por qué? Porque hace un promedio de 2 años, VIPA ha potenciado el hardware al interior de nuestros equipos. La tecnología que hay dentro de los CPUs 300S de Yaskawa VIPA y la tecnología que hay al interior de las tarjetas de entrada y salida es completamente nueva. Seguimos con la misma carcasa clásica de Siemens porque nos interesa ser la alternativa en esta etapa de recambio que tiene Siemens. Pero ojo que la tecnología en cuanto a CPU, capacidad de memoria, velocidad, es nueva. Es nueva. Yaskawa ha hecho un desarrollo tecnológico con el chip Speed 7 que mencioné hace unos momentos, que también viene evolucionando, ¿no? Para poder ofrecer una tecnología moderna dentro de la carcasa clásica del S7300 de Siemens. En cuanto a la compatibilidad, nosotros tenemos la posibilidad de combinar el hardware. O sea, podemos tener en nuestra aplicación tanto tarjetas de VIPA como tarjetas de Siemens, intercambiadas en una sola fila, en un solo sistema de automatización. Entonces, hay algunas restricciones también que las vamos a ver, son pocas, pero las vamos a aclarar, ¿no? Un favor, en el tema de algo que me olvidé comentar al comienzo, tenemos la opción del chat en la parte inferior de la pantalla. Vamos, en la medida que vamos avanzando, me van poniendo ustedes, por favor, ahí en el chat sus interrogantes, sus dudas, y de tal suerte que al final de la sesión vamos a tratar de absolver todas las consultas que puedan tener, ¿ya? Es un tema bien amplio. Van a salir varios aspectos. Entonces, vayamos ingresándolos, documentándolos a través del chat. Bien. En cuanto al concepto escalable, acá viene otra ventaja que van a apreciar ustedes más adelante en cuanto a las aplicaciones que vamos a presentar. Nosotros seguimos el estándar de Siemens. Siemens dice, junto a la CPU 300 puedes poner 8 módulos, pero nosotros vamos un poco más allá. Podemos poner 32 módulos junto a nuestra CPU en una sola fila, sin necesidad de poner módulos de interfase de ampliación, ¿no? Si tienen el espacio en su tablero, horizontal o vertical, para poner las 32 tarjetas, es posible hacer ese arreglo. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de CPUs, las CPUs compactas y las CPU modulares. En las compactas, ahí sí estamos restringidos a 8 tarjetas junto al CPU, que es lo que maneja Siemens, ¿no? Pero en nuestros CPUs modulares sí tenemos la posibilidad de colocar esas 32 tarjetas. Más adelante vamos a ver cómo.
Y la otra característica muy importante es la velocidad. Speed 7 se refiere a que el fabricante Yaskawa Vipa ha potenciado el trabajo de velocidad de su procesador. En algún momento llegamos a ser 20 veces más rápido que el equivalente de Siemens, comparando el CPU. Luego Siemens hizo varias mejoras en su hardware y, bueno, podemos decir que al menos somos 10 veces más rápidos, ¿no? Entonces, recuerden que acabo de mencionar que Vipa de nuevo hizo mejoras tecnológicas en ese aspecto. En cuanto a la memoria de trabajo, es una memoria que puede ser completamente retentiva. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben que a veces durante un corte de fluido eléctrico, alguna marca interna, algún bit interno que puede haber estado accionado, tal vez al producirse el corte de energía, su estado va a cero. Y a veces no nos conviene, depende de la aplicación, pero a veces no nos conviene que al encender el equipo, este bit esté en cero. Pero hay la posibilidad de configurar para que zonas de marcas, zonas de bits, zonas de trabajo, de programa, de almacenamiento de estados de programa, puedan ser completamente retentivos, ¿no? Así tenemos todos los parámetros asegurados ante la posibilidad de un corte de fluido, y esto se puede dar hasta, en el CPU más grande, hasta para 8 megas de memoria retentiva, ¿no? Aquí mostramos las 3 interfaces mínimas con las que siempre vienen nuestras CPUs. Algunos modelos tienen 4 inclusive. Las CPUs con Profinet o con Ethernet CP343 tienen una cuarta interfase que es un puerto Ethernet, ¿no? Pero digamos que la mayoría de nuestras CPUs siempre tienen el puerto MPI clásico, tienen este segundo puerto que puede ser el puerto Profibus, maestro, esclavo, o si no, este mismo puerto es configurable para comunicaciones serias, para comunicaciones, es un puerto RS485 que se puede configurar para comunicaciones Modbus, comunicaciones ASCII, comunicaciones 3964, para la red USS de variadores de Siemens, ¿no? Hemos hecho algunas aplicaciones también particulares para eso. Y el puerto Ethernet que viene por defecto es un puerto Ethernet para programación. Recuerden que durante muchos años el reclamo de muchos clientes era de que para programar el Siemens S7300 tenía que comprarme mi adaptador MPI. Y el adaptador MPI siempre andaba por un costo promedio de los 400, 500 dólares, ¿no? Y obviamente parecía mucho, ¿no? Con Yaskawa Vipa, desde que salió el modelo S, el 300S, siempre tenemos ahí el puerto Ethernet integrado. Ese es nuestro puerto para programar y no comprar nuestro adaptador MPI. Y es nuestro puerto, cuando comenzamos a tener ya los paneles de operador más modernos, es nuestro puerto para conectarnos a nuestro software SCADA, a nuestros paneles de operador, ¿no? No es un puerto Ethernet para comunicaciones entre PLCs, que es lo que hace la CP343 de Siemens, ¿no? Para ese tipo de comunicaciones Ethernet entre PLCs, tenemos algunos modelos de CPU, que son los que les digo que tienen un puerto Ethernet adicional. ¿Saben? En cuanto a la memoria, ustedes cuando compran un PLC Siemens, una CPU Siemens S7300, tienen que comprar la CPU y tienen que comprar la memoria, la tarjeta de memoria. El costo de poner en operación su CPU es CPU más tarjeta de memoria. En el caso nuestro, no necesitan la tarjeta de memoria. La memoria de programa viene integrada, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que cuando nosotros en las especificaciones de las CPUs decimos tienes 256K de memoria, se refiere a que esa capacidad
y ya viene integrada y equivale a que tú, en el caso de Siemens, tengas que comprar una memoria externa de 256K. Tenemos modelos de 256K, 512K integrados, 1 mega integrados, suficientes, como vamos a ver, para operar una línea compleja, una línea de producción. Entonces, pero, ¿para qué está entonces ese slot de memoria? Ese slot de memoria me sirve para dos cosas. Una, para backup, para respaldo del programa. Nuestro PLC VIPA tiene un capacitor de gran capacidad, valga la redundancia, para mantener el programa, si es que el equipo está apagado, teóricamente más de 31 días. Con esto de la pandemia, muchos clientes, algunas plantas tuvieron que apagar y han encendido sus equipos después de más de 2 meses, ¿no? Entonces, no se ha dado el caso, no se nos ha notificado de que se les haya borrado los programas. Puntualmente conversé con 2 de ellos, estaba muy atento a posibles problemas, pero me dijeron no, se encendió y ha operado muy bien, ¿no? La teoría dice, los manuales dicen 31 días con equipo apagado, se borra el programa. Pero, bueno, ya vimos que es un poco más. Ahora, cuando yo le advierto esto a los clientes, ¿no? Me dicen, no, si mi máquina está operativa todos los días, todo el año, así que no necesito comprar una tarjeta de memoria. Pero la tarjeta de memoria sí la usamos, por ejemplo, para nuestros clientes pesqueros. Ustedes saben que las vedas de pesca son largas. A veces duran 2 meses, 3 meses. A veces salen a pescar pocas semanas, que es cuando tienen los equipos encendidos. Y después los equipos a veces están apagados. Entonces, para ello sí, usamos la tarjeta de memoria como respaldo del programa para que cuando ellos energicen sus tableros, el programa se cargue desde la memoria. Entonces, ese es el primer uso, digamos, que podría tener la tarjeta de memoria aquí. El segundo uso es también interesante. ¿Qué pasa si yo tengo una línea de producción que la puse en marcha con mi CPU VIPA y de pronto quiero con este mismo CPU incrementar zonas de trabajo? De repente le aumentaron zonas de temperatura a mi horno y quiero incorporarlas acá. O de repente, que también lo hemos hecho en alguna oportunidad, me dicen, ¿sabes? Quisiera gobernar con este mismo CPU 2 líneas. Se puede, ¿no? Si el programa si la capacidad de memoria ya está quedando corta, con la memoria SD podemos duplicar la capacidad de memoria del PLC. ¿Qué hubiéramos hecho con otro equipo? Hubiéramos dicho, cómprate una CPU de mayor capacidad, cómprate una CPU del doble de capacidad. ¿Cuál hubiese sido la opción con el S7300, ¿no? Entonces, en cambio, acá ¿quieres más capacidad? Compra la memoria y duplica la capacidad. Entonces, podemos nosotros tener la posibilidad de potenciar este equipo para controlar más, ¿no? Y bueno, la característica de la memoria retentiva que ya hemos comentado. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver acá. En cuanto a los protocolos de comunicación de los puertos, tenemos, por ejemplo, para el serial, tenemos que se puede comunicar por el puerto integrado RC485 con equipos que conversen con ASCII. Ya los jóvenes de repente no les es muy familiar este protocolo, pero hemos visto casos muy interesantes. Hay fabricantes, hemos visto fabricantes que son líderes mundiales en su rubro y tal vez por protección de su know-how deciden usar protocolos antiguos, siendo equipos modernos, siendo líderes tecnológicos. Nos tocó una vez para una fábrica de cables, por ejemplo,
trabajar con un equipo que medía el diámetro del FOAM, del aislante del cable telefónico, un equipo de alta precisión para medir el diámetro del aislante del cable. Entonces, para integrar esas lecturas a nuestro sistema, tuvimos que comunicarlo con ASCII, porque el protocolo de comunicación de ese equipo era por ASCII, ¿no? Vamos a presentar un ejemplo para otra máquina durante esta presentación. El protocolo USC, que es el que tenían los antiguos variadores Micromaster de Siemens, ¿no? Ahí también se han presentado algunos casos, ¿no? A veces vienen máquinas textiles todavía con el protocolo USS. Yo pienso, como le repito, que de repente, de alguna manera, tratando de proteger su know-how, ¿no? Entonces, bien. 3964 también es un protocolo serial antiguo. Entre los más conocidos, Profibus, MPI, CAN, Open e Interbus son opciones de comunicación de nuestros equipos, pero a través de procesadores de comunicaciones. El ASI también, tenemos una tarjetita CP ASI para ser maestro de una red de sensores ASI. Tenemos también el Modbus RTU, que es una aplicación que un poco más hemos usado para integrar dentro de nuestra solución de Yaskawa. Y el puerto serial también para la comunicación con los paneles de operador de Siemens o paneles antiguos. Aquí también aprovecho para comentar una cosa, ¿no? Hay muchos sistemas en el país. Bueno, se dice que el 300 de Siemens fue o es el PLC más vendido del mundo, ¿no? Imagínense ustedes la cantidad de aplicaciones que existen ahora con el PLC y un panel de operador conectados por el puerto MPI. Entonces, el puerto MPI no lo podemos desaparecer así porque sí. Todavía sigue siendo útil, ¿no? Entonces, por eso, a veces se nos ha dado el caso de que el cliente dice, pero ahora si cambio mi CPU, también voy a tener que cambiar mi panel, porque mi panel es MPI. Otros fabricantes le dicen, sí, pues tienes que cambiar todo, porque mi PLC solo tiene puerto Ethernet. Nosotros le decimos, no te preocupes, porque el MPI, aún en esta CPU moderna que te estamos ofreciendo, está ahí para estos casos. Cambias tu CPU, viene ya con puerto Ethernet, pero el MPI lo sigues teniendo ahí para tu antiguo panel, para que no gastes en modernizar tu panel. Ese dolor de cabeza vamos a correrlo en el tiempo. Cuando necesites ya cambiar el panel, bueno, ya lo ponemos pues al puerto Ethernet, que es el estándar. Entonces, eso también nos ha pasado aquí para aplicaciones locales, ¿no? Sobre todo cuando se ve el tema de ahorro de costos o tener tiempo para la migración, ¿no? El puerto Ethernet integrado, ya hemos mencionado que es para la programación, también para redes entre PLCs, si es un Profinet o tenemos modelos de PLC con el procesador CP343 Ethernet, similar al de Siemens, pero integrado en la CPU. Para tareas de monitoreo y para tareas de diagnósticos de fallas. Y ahí está la foto de la instalación similar a lo que ustedes conocen en Siemens. Ahí he puesto en la línea naranja, en las líneas puntadas naranjas, lo que es nuestra solución estándar. Nosotros estamos concentrados en este bloque que he resaltado naranja porque son las aplicaciones típicas de un Siemens y de un Yaskawa VPAD 300S, ¿no? Lo que pasa es que esta zona del CPU y las tarjetas hacia su derecha son la solución estándar de Siemens, ¿no? Lo que pasa es que VIPA sacó también una solución de PLC de alta velocidad, basada en la misma arquitectura y en el mismo hardware de 300, pero con módulos entrada-salida de alta velocidad, ¿no? Con una mayor velocidad de procesamiento. Algunas, por ejemplo, máquinas que trabajan con servocontroladores o en la industria plástica necesitan una velocidad mayor. Entonces, pensando en ese mercado, sacaron en VIPA
lo que ven ustedes a la izquierda, ¿no? El Speed Bus. Es un bus de comunicación de alta velocidad, ¿no? 48 megabits por segundo a nivel de la comunicación de las tarjetas, para aplicaciones muy especiales. La verdad que acá localmente nosotros no las hemos usado, nuestras soluciones estándar van al igual que las soluciones de Siemens, ¿no? Entonces, tenemos entonces nosotros nuestra clásica CPU y después las tarjetas de entrada-salida. Ven ustedes el conector de bus, el clásico conector de bus de Siemens, el dado en U posterior que va uniendo las tarjetas. Se usa el riel estándar de Siemens, ¿no? Y como les había mencionado, si tenemos una CPU modular de VIPA, podemos tener hasta 32 tarjetas en una sola fila junto a nuestra CPU. Hay también la posibilidad de la extensión, el riel de extensión, ¿no? Recuerdan ustedes con los módulos de interfase, la interfase IM360, la interfase 361, la interfase IM365. Entonces, localmente también podemos formar otras filas de tarjetas de entrada-salida usando esa interfase IM. Entonces, tenemos la opción de tener soluciones centralizadas y descentralizadas. Descentralizadas sería ya pues con las estaciones remotas o esclavas Profinet, Profibus, ¿no? Aquí les hago una aclaración. En la cartera de tarjetas de VIPA no tenemos una IM360 de VIPA ni una IM361 de VIPA. Para una expansión local, lo que hacemos generalmente es, como nuestros modelos más vendidos, tenemos 18 años ya vendiendo estas soluciones acá, los modelos más vendidos son los que vienen con el Profibus integrado. Entonces lo que hacemos es, aunque sea dentro del mismo tablero, compramos un esclavo Profibus y con eso hacemos la expansión. Sigue saliendo más económico, o a lo mucho, casi igual, que el precio de usar una IM, ¿no? Además que nuestro equipo tiene holgada capacidad de procesamiento para hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la foto de nuestras tarjetas, ¿no? Como ustedes ven, la tarjeta de entrada-salida es en hardware idéntica, calza para el reemplazo directo, ¿no? El conector de bus también, ¿no? Eso es el accesorio posterior que permite fijar las tarjetas juntas entre sí, juntas al CPU. Ahora, en cuanto a CPUs, tenemos CPUs compactas, tenemos CPUs modulares, con diversas capacidades de memoria y diversas interfaces y posibilidades de comunicación. Así como Siemens tiene su CPU 312, su CPU 313, su CPU 314, su CPU 315, nosotros también tenemos los mismos, 312, 313, 314, 315. La 317 también, ¿no? Entonces, de acuerdo más o menos a los requerimientos de mi máquina, ¿no? Las capacidades que necesito para automatizar la máquina. Tenemos un módulo esclavo Profibus. Aquí les aclaro que esta es una alternativa para el ET200M, pero no es intercambiable con la tarjeta de comunicación ET200M. Aquí es uno de los cambios que tenemos que hacer. Generalmente los cambios que hacemos van a nivel de la tabla hardware, no de la lógica del programa. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, los usuarios de Profibus saben de que para integrar un equipo Profibus a la solución, necesito su archivo GSD. Entonces, tenemos nuestro esclavo Profibus VIPA, descargamos de internet, de la página de Yaskawa VIPA, el archivo GSD, y con ese archivo lo incorporamos a la tabla hardware del Step 7 o del TIA Port. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir habilitando los esclavos Profibus. Repito, no es un reemplazo directo del ET200M, pero usando el archivo GSD, esas tarjetas
que estaban junto al DT200M que se malogró, siguen siendo comandadas ahora por nuestro nuevo esclavo Profibus, haciendo el cambio en la tabla hardware. Los conectores frontales, obviamente la conectividad es similar, también tiene que ser compatible. La idea es que si se malogra una tarjeta Siemens y nosotros tenemos la alternativa de cambio directo, pues ponen la tarjeta Yaskawa VIPA y el conexionado no se varía. Ponen su mismo conector frontal de 20 pines o de 40 pines que tenían y el sistema arranca, ¿ya? Sin modificar tabla hardware para el caso de las entradas salidas. Tenemos también procesadores de comunicaciones como la CP341 serial de Siemens. La CP341 serial de Siemens generalmente se le aprovecha mejor para las comunicaciones Modbus, ¿no? Pero en el caso del 341 de Siemens tenían que comprar también un paquete adicional para comunicaciones Modbus. En el caso nuestro, recuerden de que hemos comentado de que un puerto integrado ya conversa en Modbus. Entonces, es innecesario, pero tenemos también una tarjeta 341 como módulo para poner junto a nuestra CPU. En los módulos digitales tenemos los módulos de entrada y de salida digitales, de 16 y de 32 puntos. Estos módulos, en el caso de las salidas, tienen señalización de falla. La señalización de falla es por cada byte, por cada 8 bits. Si hay alguna salida que está con problemas, o si todo el grupo está en problemas, se enciende un LED rojo para indicarnos, y esa es una gran ayuda visual al abrir nuestro tablero eléctrico, para indicarnos de que esa tarjeta es la que tiene problemas, ¿no? Entonces, la otra ventaja con nuestras tarjetas de salida digital de 24 voltios, la otra ventaja es de que manejamos 1 amperio de salida. Recuerden que las tarjetas de salida de Siemens son solo de medio amperio. Nosotros tenemos 1 amperio y señalización en cada señal de salida, ¿no? Y de falla por grupo. Entonces, en el caso de las tarjetas analógicas, tenemos también las tarjetas 331, 7KF01, la clásica, la 1KF01, las de 4 entradas, 2 salidas. Pero una ventaja que tenemos en los módulos analógicos, nuevamente, es la señalización. En el caso de Siemens tienen una señalización por tarjeta. Nosotros, en el caso de las señales analógicas, tenemos un LED por cada canal, por cada señal. Entonces podemos saber, nuevamente, al abrir nuestro tablero, ver qué sensor es el que está teniendo fallas dentro del PLC. Entonces, estas indicaciones también han sido muy valoradas por los clientes a los que les hemos instalado estos equipos. Nuestra fuente de alimentación. Tenemos fuentes de alimentación para variar en el formato compatible de Siemens, de montaje en SRIEL. Tenemos fuentes de 2 amperios, 5 amperios y 10 amperios. En el caso de las CPUs compactas, tenemos, como había mencionado, vamos a detallar, creo que en la siguiente diapositiva, tenemos varias CPUs compactas, todas ellas con los 3 puertos, eso debe quedar claro, ¿no? Pero estos puertos varían dependiendo del código, ¿no? O sea, todas tienen el MPI integrado, todas tienen lo que llamamos el PTP que aparece ahí en la diapositiva, quiere decir punto a punto, o el serial RS485, ¿no? Que es el que yo puedo configurarlo como Profibus, viene por defecto como Profibus maestro o escalado según el código del CPU, o puedo configurarlo para Modbus, para ASCII y los demás protocolos que mencioné, ¿no? Entonces, tenemos entonces siempre como estándar el puerto Ethernet PGOP, el puerto MPI y el puerto punto a punto Profibus. Punto a punto Profibus, el configurable. Dependiendo de nuestra CPU compacta, tenemos CPUs
de 24 entradas digitales, 16 salidas digitales. Esto, por ejemplo, no lo tiene Siemens. Este es acá en el Perú tenemos asistencia extranjera, ¿no? Acá decimos de yapa, de regalo, agregado. Tenemos 8 señales digitales configurables como entradas o como salidas, ¿no? Entonces, lo estándar en un CPU compacto de Siemens es 24 entradas, 16 salidas. Nosotros tenemos 8 señales para configurar entrada o salida digital. 4 entradas analógicas, 2 salidas analógicas y una entrada para PT100, que es lo que viene como estándar dentro de la CPU equivalente de Siemens. Tenemos CPUs compactas hasta 2 megas de memoria, el de mayor capacidad. Recuerden que para las compactas solamente se puede poner 8 tarjetas en fila con el CPU. Aquí seguimos el estándar de Siemens, ¿no? Y con las IM360, 361 podemos tener las 4 filas, al igual que en un Siemens. En el caso de nuestras CPUs modulares no tienen entradas y salidas en la misma carcasa, ¿no? Es solamente la CPU, el formato típico de un CPU modular. Nuevamente acá siempre tenemos los 3 puertos de los que hablamos, el Ethernet PGOP, el MPI y el Profibus o configurable como punto a punto. Si nuestra CPU es requerida con Profinet, el equipo viene con un puerto Ethernet adicional justamente para Profinet. Si el modelo seleccionado es con el CP343 Ethernet integrado para comunicación entre CPUs vía Ethernet, bueno, también esa CPU es más ancha, como ven acá en la foto de la derecha, porque tiene un puerto Ethernet más integrado, ¿no? Acá tenemos CPUs de gran capacidad, 8 megas de memoria. Los ejemplos que he seleccionado de las aplicaciones que van a ver, ustedes van a ver la complejidad de los trabajos y los hemos hecho con CPUs generalmente de 1 mega de memoria o de 2, porque hemos optimizado en la programación el uso de el tamaño del programa. Hasta 32 módulos en fila. Estos son los modelos que me permiten crecer, si es que tengo el espacio, en fila. Ha habido aplicaciones en las que eso ha sido necesario, ¿no? Y también, obviamente, puede hacerse la clásica configuración centralizada con 4 filas hasta 8 tarjetas por cada fila. En nuestras CPUs compactas tenemos la CPU 312, la CPU 313, la 313 con puerto Profibus maestro. DPM, un poco siguiendo la analogía de las CPUs de Siemens, DP significa que vienen con el puerto Profibus integrado, ¿no? Este 314 ST es para SpeedBus, que es la otra solución que les había comentado para aplicaciones rápidas. Casi no hemos tenido la oportunidad de usarla acá. Y tenemos la 314 compacta y maestra Profibus. Entonces tienen ahí ustedes 312, 313, 314 compactas con Profibus o sin Profibus. Un poco siguiendo la analogía de la forma de trabajo del 300 de Siemens, de las compactas de Siemens, ¿no? Y siempre con puerto MPI, el configurable punto a punto para los protocolos que ya se ha mencionado. Ahora, en cuanto a las capacidades, las que ven ustedes acá, por ejemplo, onboard quiere decir integrado, 16 entradas, 8 salidas en el caso de las 312, la 313 SC, 24 entradas, 16 salidas digitales, ¿no? Los contadores rápidos, al igual que en el caso de Siemens, tenemos CPUs compactas con contadores o medidores de frecuencia integrados. Y aquí amerita también otro comentario. Hemos cambiado a veces CPUs 313 de Siemens por CPUs 313 de Yaskawa Vipa. Y a veces la preocupación del cliente era,
pero mis contadores, la configuración, entonces esa parte es igual. Al configurar la CPU en la pestaña de contadores, básicamente en el Yaskawa MIPA se le ponen los mismos parámetros. Entonces, a veces no ha sido ni necesario cambiar la tabla hardware. Entonces, salvo que querramos agregar el puerto de Ethernet que tiene nuestra CPU y el Siemens no lo tiene. Básicamente cambiamos también la tabla hardware por eso, para que ahora ya el cliente, si tiene a alguien entrenado internamente que quiera entrar a ver el programa, no tenga que comprar el adaptador MPI de Siemens, sino lo haga con su cable Ethernet. Entonces, estas son las capacidades de nuestras CPUs compactas, ¿no? Y todas programables con el Speed 7 Studio, con el Step 7 de Siemens, con el TIA Portal de Siemens. Recalcando que la memoria que aparece acá con las especificaciones es la memoria ya integrada para programar. Nuestros CPUs vienen preparados para recibir un programa, ¿verdad? Recalco, la memoria es opcional. El precio de la CPU es el precio de lo que requieren para trabajar. En el caso del 300 de Siemens es la CPU más la memoria. ¿Okay? Estas son nuestras CPUs estándar, las modulares, ¿no? Tenemos una gama amplia, como pueden ver ustedes también ahí, desde la 314, la 314 con puerto Profibus Maestro, la 315 SB, la 315 SN. SN es la que viene con el puerto Ethernet, la CP343 Ethernet de Siemens, pero ya integrada dentro del equipo. Tenemos las PN, las Profinet, ¿no? 317, esa es toda nuestra gama de CPUs, ¿no? Y noten ustedes las capacidades de memoria, desde 256K cuando las aplicaciones son pequeñas, hasta 8192K, 8 megas, ¿no? La mayoría de nuestras soluciones, inclusive las más exigentes, las hemos hecho nosotros con estas dos. La 315 SB y la 315 SN. Obviamente también ahora con la 315 Profinet, ¿no? Desde que empezamos con Profinet también, ¿no? Pero digamos que en todos estos años, ya 18 años, como les repito, la mayoría de nuestras aplicaciones más exigentes han ido con la 315 SB y la 315 SN, ¿no? Tienen acá abajo las posibilidades, Profinet, Profibus, como maestro, como esclavo, las 32 tarjetas posibles de poner en fila que vengo recalcando hace rato, ¿no? Ahora, esto como una panorámica de las capacidades de los tipos de tarjetas de entrada-salida. Una posible limitación que podemos tener es que no tenemos tarjetas de entrada y de salida de 8 puntos. Nuestras tarjetas son de 16 y de 32 puntos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, tarjetas de entrada de 16 puntos para 24 voltios y para alterna, 120, 230 voltios. Y tenemos tarjetas de salida de 32 puntos en 24 voltios. Eso es lo que dice acá. En cuanto a las salidas, en cuanto a las entradas digitales. En cuanto a las salidas, ahí sí tenemos una tarjeta de 8 puntos, tenemos tarjetas de 16 y de 32 puntos para 24 voltios. Tenemos, en realidad, como les había comentado, nuestras tarjetas de salida son para manejo de corriente de 1 amperio. Tenemos también tarjetas de entrada-salida, las DIO. Las DIO significa que yo las puedo configurar ya sea como entrada o ya sea como salida, individualmente. Puedo tener, por ejemplo, una E10.0 definida como entrada y una A10.1 definida como salida, físicamente las dos juntitas. Este tipo de tarjetas DIO me permiten seleccionar en este grupo de tarjetas cuáles van a ser entradas, cuáles van a ser salidas. Es una particularidad que tenemos, ¿no?
Tenemos las tarjetas de entrada analógica de 8 puntos, las tarjetas de entrada de 2 puntos y de 8 puntos también para PT100, corriente, resistencia, tarjetas de salida de 2 y de 4 puntos. Aquí tenemos también una desventaja que, bueno, se ha presentado solo con un cliente, ¿no? No tenemos tarjeta de salida de 8 puntos, analógica. No tenemos una analógica de 8 puntos, pero nos hemos manejado muy bien con las de 4 puntos, que es el estándar, ¿no? Tenemos, como habíamos visto, la CP341, que nos permite comunicaciones punto a punto 232 o 485. Tenemos el esclavo Profibus y también para redes ASIC. Hablemos de la codificación. En la foto, ustedes ven la descripción en la parte superior, la entrada analógica de 8 por 13 bits, quiere decir, en esta foto, esta es una entrada analógica de 8 canales, resolución de 13 bits, es la 331, en la parte inferior dice 331 1KF01. Otra cosa que ustedes van a notar para facilidad de identificación es que la codificación nuestra es similar a la codificación de Siemens. En Siemens, por ejemplo, para una tarjeta de 16 puntos, ustedes tienen la 321, la 6ES7 321 1BH01-0AA00. Siempre Siemens antepone el 6ES7. Para la salida de 32 puntos será 6ES7 322 1BL00-0AB0 o 0A0, ¿no? Entonces, nosotros no. Para referirnos a la tarjeta que puede reemplazar a esta 6CS7322, 1BL00, nos referimos simplemente a 322 1BL00. ¿Quieren reemplazar la 6CS7331 7KF01? A nosotros nos pedirían el repuesto como 331 7KF01. Entonces, hay una facilidad en la codificación de las tarjetas de entrada-salida para tener la oportunidad de hacer la compra correcta, digamos, ¿no? Del repuesto correcto, del reemplazo correcto. Entonces, la codificación también es importante. ¿Y qué hay acerca del software? ¿Cómo se configura este equipo Yaskawa Vipa dentro del entorno de Siemens? El manual de nuestros equipos, con nuestra asesoría, nuestro soporte técnico, dicen paso a paso cuál es el procedimiento, ¿no? En el caso del TIA portal de Siemens, ¿no? Es en un entorno gráfico donde se va agregando los componentes dentro de la tabla hardware. Y aquí está lo que muchos llamamos el artificio, el truco para que una CPU de Yaskawa Vipa sea reconocida como una equivalente Siemens. Sencillamente se les configura con el modelo de CPU y código de CPU que nos diga el manual de Yaskawa. Por ejemplo, en este caso, a nuestra CPU 315 Profinet, según el manual, en la tabla hardware del TIA Portal, la tenemos que configurar como la CPU 315.2 PNDP, que quiere decir el código 6ES7 315 12H13 0AB0. Entonces, yo configuro a mi CPU que viene con el sello VIPA, que viene con el logo de SPID 7, lo configuro en la tabla hardware con el código de esta CPU de Siemens y al transferirle el hardware se está comportando como una 315.2 PNDP de Siemens. Y ahí acabó nuestro trabajo y a partir de ahí la programación en Step 7 o en TIA Portal es con los mismos comandos, con la librería de funciones, etc. Lo mismo sucede en el Step 7. En el Step 7 también
el manual nos dice, si vas a trabajar con el Step 7, en este caso a la CPU 313 de VIPA, la vas a configurar como si fuese la CPU 313-5BF03, 0AB0 de Siemens. Entonces, al hacer eso, ahí está el enganche, para que nuestra CPU física sea reconocida como una CPU de Siemens. ¿Y qué hacemos con el puerto Ethernet? Que no lo tiene el Siemens, pero que sí lo tiene el VIPA. ¿Cuál es el otro artificio? Después que has agregado todas tus tarjetas de entrada y salida, en la última posición agregamos la CP3431 del catálogo de Siemens, la CP3431, la CGK73431XK11. Físicamente esa CP no existe, pero la dibujamos en las tablas de hardware para habilitar al puerto Ethernet que tiene nuestro CPU Yaskawa y que no tiene el PLC de Siemens, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, son esos dos artificios básicamente. El hacer el enlace usando un modelo de CPU según lo que nos sugiere el mismo catálogo de Yaskawa. Bien, veamos ahora, inclusive con las aplicaciones, van a salir otros detalles, ¿no? Nosotros hemos tenido, como decía en mi presentación, y tenemos todavía la suerte de trabajar con grupos económicos. Entonces, esto nos permite que cuando damos una solución, a veces la podemos replicar en 2, 3, 4, 5 líneas, ¿no? Esta solución, por ejemplo, es de el grupo más fuerte en alimentos en el Perú, ¿no? Tiene una planta en la selva, es una de las plantas con las que tenemos una gran identificación porque el gran porcentaje de su proceso de automatización es con nuestros productos VIPA, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, hemos hecho, aquí vamos a hablar de las plantas de fraccionamiento de palma, pero hemos hecho también el proceso de refinería y también automatización en máquinas sueltas, ahí están presentes nuestros equipos, han estandarizado. Yo les agradezco también a ellos la alta identificación que tienen con nuestras soluciones. Bien, en este caso, por ejemplo, el fraccionamiento de palma, lo que tiene que hacer como proceso es del aceite refinado, se tiene que obtener dos subproductos. Aquí en la foto ven la planta, ven la prensa, por ahí se notan los tanques de cristalización, ¿no? Una planta moderna. Y tenemos que en el proceso del aceite refinado tenemos que sacar dos productos. Lo que ven, lo que estoy señalando con el puntero del mouse, es el producto líquido, que es la oleína, que es el componente líquido para elaboración del aceite de cocina o del aceite industrial. Y lo que ven acá a la derecha, donde estoy apuntando en el mouse, en la parte inferior, esa que parece una gran torta de mantequilla, es manteca, es la estearina, que sirven en la elaboración de mantecas, ¿no? Se mezcla para la elaboración de mantecas. Entonces, este proceso, como todo producto alimenticio, tiene que ser muy riguroso en el tema de los controles de calidad. Se tiene que trabajar con recetas de control de temperaturas y tiempos, porque de la exactitud, de la fidelidad con que el programa se ciña a las recetas elaboradas, va a depender la calidad del producto. Entonces, en realidad este sistema es un sistema europeo, un líder mundial en alimentos, había implementado acá un PLC, los mayores se acordarán del S5-135U, el mayor PLC de la gama de Siemens en la serie S5. Nosotros lo reemplazamos por un 300S de VIPA, ¿no? El reemplazo natural hubiese sido un S7400 de Siemens. Pero recuerden que nosotros tenemos como capacidad de memoria
una mayor capacidad de memoria que los 300 de Siemens. Entonces, nosotros podemos dar soluciones con el 300S, inclusive para procesos que hayan sido gobernados por un S7400. Tenemos esa potencia dentro de la carcasa del 300S de Yaskawa. Este proceso, por ejemplo, tiene varios lazos de control. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de calidad, de exactitud. Estos lazos de control necesitan tener prioridad en la ejecución del programa. Los lazos de control pre-ID son siempre nuestro fuerte respecto a la CPU de Siemens. ¿Por qué? ¿Recuerdan la palabrita speed 7 del procesador de Yaskawa Vipa? Es importante para estas aplicaciones. Ustedes saben que un bloque de función PID consume, por decir, 100 milisegundos, si es que más no recuerdo del manual del 300 de Siemens, ¿no? En 10 lazos de control, digamos que ha empleado un segundo. Y un segundo en control es una eternidad, ¿no? Este término speed 7 implica que esos PIDs los voy a ejecutar 10 veces más rápido. Entonces, si el otro fabricante me dice, ¿puedes hacer 8 PIDs? Yo puedo hacer mucho más, porque mi procesador es de mayor velocidad. Entonces, ahí viene la ventaja, de que para tener más velocidad y más capacidad, de repente debía ir al S7400 de Siemens. Pero yo no necesito hacerlo, porque ya mi procesador 300S tiene el potencial, la velocidad para poder procesarlo. ¿Está bien? Entonces, implementamos un lazo de, varios lazos de control PID, son varios lazos de control PID, son varias recetas, hay una variedad de subproductos de aceite que ellos tienen que elaborar. Se necesita una gran capacidad de memoria. Entre parámetros y datos, cuando llevamos todo esto a la SCADA, son 2.500 tags en el SCADA. Y sabemos que siempre en el programa se consumen mucha mayor cantidad de datos. Entonces, esa es una ventaja también del uso de los bloques de datos. Era el fuerte de Siemens, es el fuerte de Siemens, del modelo 300S. Siempre, porque recuerden que yo también empecé con Siemens, también por eso le guardo un gran cariño a la serie S7, siempre fue nuestro punto fuerte, decir que Siemens con los bloques de datos tenía un gran potencial para el almacenamiento y procesamiento de esa información. Acá, obviamente, más holgados todavía, ¿no? 2.500 tags es lo que se llevó a la SCADA, pero muchos más se procesaron dentro del programa. Y redes Profibus y Ethernet. Ahí tienen una foto de uno de los tableros. Implementamos 3 líneas de fraccionamiento similares, es toda una nave con nuestros equipos, ¿no? Cada solución requiere aproximadamente 400 señales digitales de entrada-salida. Hay varios lazos de regulación, como les había dicho, aproximadamente 80 señales analógicas entre entradas y salidas para estas tareas de regulación. Usamos la CPU 315 SNNet. Entonces, esta CPU de Vipa tiene un puerto maestro Profibus. Entonces, los maestros Profibus con nuestros módulos esclavos Profibus y nuestras tarjetas de entrada-salida Vipa, y a través del puerto de Ethernet, vía un switch, nos conectamos al software SCADA. Entonces, cada línea tiene el arreglo que estoy mostrando acá, ¿no? Su CPU 315, su PLC 315, como está acá en la primera línea de la figura, y las tarjetas esclavas dentro del tablero o externas según la aplicación. Pero todos ellos llegando con información hacia nuestro software SCADA, la sala de control. Entonces, el programa también es extenso. Recuerdan que les había comentado que viene del S535U. Se tuvo que hacer algunas adaptaciones. Los europeos son muy rigurosos en la parte de la programación, me imagino tratando de proteger su know-how, ¿no? Y generalmente ya se requiere un nivel de programación medio avanzado
para adaptar un programa de un fabricante europeo a un modelo nuevo, ¿no? Lo hicimos nosotros, obviamente hay que dedicar tiempo, pero sí se pudo respetar los algoritmos y todo lo más importante del programa original para traerlo al entorno S7. Nuestra segunda aplicación es del sector textil, ¿no? Esta solución también hemos hecho algo similar para dos clientes textiles, ¿no? Dos clientes muy importantes, y los dos con los mismos problemas, ¿no? Se malogró este tipo de maquinarias donde hay una gran cantidad de señales, siempre han sido gobernados por la gama alta de Siemens, ¿no? En este caso, un 135 también, antiguo. ¿Por qué? Porque la cantidad de tarjetas, la cantidad de señales que hay involucradas en este tipo de procesos de textiles. Hay bastantes señales. Entonces, se malogró el PLC, ya no se conseguía repuesto porque ya el PLC estaba fuera de su fecha de soporte, digamos, de suministro de parte del fabricante. Entonces, cuando uno de estos clientes comenzó a hacer números pidiendo ofertas, vio claramente que le salía mucho más caro comprar los repuestos de las posibles tarjetas averiadas que cambiar todo por nuestra solución con el 300S. ¿Por qué? Porque él, bajo un esquema Siemens, tenía que comparar migrándolo de nuevo al 400. Nosotros, de nuevo, fuimos con el 300S. Y ese cambio de formato hacía que el precio final, que es lo que comparaba el cliente, fuese notorio de que era una marcada diferencia a favor de nosotros. Aparte también, como ya nos conocían, la confianza en que el trabajo iba a quedar muy bien, ¿no? Entonces, en este proceso de la engomadora, en realidad lo que se hace es de que a este tejido plano que está formado por el producto que viene de otra máquina que es una urdidora, ¿no? La urdidora nos entrega unos carretes con 6.000, 7.000, 8.000 hilos, dependiendo de qué tan tupido va a ser el tejido que se quiere elaborar. Y estos carretes tienen que ser calentados, hay procesos de baño por goma, hay procesos de tensión del hilo, pero teniendo mucho cuidado obviamente de no romperlo. Hay procesos de secado para que salga el tejido uniforme, ¿no? Hay una tarea importante de regulación de velocidad en función de la tensión. Estamos hablando, como les repito, pueden ser 4.000, 5.000 hilos. Obviamente hay que evitar la rotura, ¿no? Entonces, necesitamos también una gran capacidad de memoria y de señales. Este equipo tenía aproximadamente 650 señales de entrada-salida, ¿no? Entonces, las etapas, ahí ven la foto de la máquina, ingreso de material, hasta 20 plegadores, 2 tinas de goma, secador y el pegador de salida que ven acá en la parte frontal de la foto, que es donde ya se va bobinando, se va recogiendo la tela que ha sido engomada. Una de las ventajas también, aparte del precio, es el tema del stock. Nosotros manejamos stock. Generalmente le damos mucha importancia al tema del stock porque nos ha abierto puertas a muchas empresas. Obviamente se valora un equipo y lo primero es ir al fabricante original. Pero si el fabricante original no lo tiene, ahí es donde comienzan a haber alternativas y nos encuentran a nosotros. Entonces, para estas aplicaciones el stock también fue importante, ¿no? A nadie le gusta tener mucho tiempo su máquina parada ante la caída del PLC, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que requeríamos 500 señales digitales de entrada-salida aproximadamente y 50 señales analógicas aproximadamente. Y la otra exigencia era de que
ante esta cantidad de señales, el cableado ya estaba en los tableros, obviamente hacia las tarjetas antiguas, ¿no? del PLC 135. Entonces, teníamos que hacer que las tarjetas sean distribuidas de tal suerte de que no nos complique un recableado, que no nos obligue a hacer un recableado. La foto que uso en la presentación del webinar es esta foto. Aquí tenemos, si mal no recuerdo, 16 tarjetas al lado del CPU. Ahí usamos esta funcionalidad de poner más de 8 tarjetas junto a la CPU. Recuerden, los que conocieron el 135U, eran tarjetas delgaditas y ahí podían tener 32 señales digitales, ¿no? Entonces, en nuestro caso, usamos también tarjetas de 32, pero necesitamos, pues, ocupar el espacio que ven ustedes ahí y que coincidía con la llegada de los cables de cada tarjeta, ¿no? Pusimos lo que ven en la parte inferior, es una estación esclava Profibus, ¿no? Para poder controlar otras tarjetas en otra zona del tablero. Entonces, lo importante acá es que para este modelo, para esta aplicación usamos el 315SB Maestro Profibus, ¿no? El 315SB Maestro Profibus viene con el puerto Ethernet integrado y 1 mega de memoria. 1 mega de memoria lo consideramos nosotros suficiente para esta aplicación. Hicimos la conversión del programa S5 135U al S7. Hicimos algunas adaptaciones porque, repito, estos fabricantes a veces también usan direccionamientos que no son directos y hay que hacer ahí una tarea de programación nivel medio o alto para poder hacer la adaptación. Pero lo logramos y se respetó la lógica del programa original. Siempre que hacemos estos proyectos, el objetivo principal es respetar la lógica del programa original, los algoritmos originales. Si la máquina ha operado bien tanto tiempo, tiene que seguir igual. Ya estamos cambiando solamente el hardware. La operatividad tiene que ser la misma, o en algunos casos hemos logrado mejoras, dado la mejor tecnología, ¿no? Pero sí, no sacrificar algo que ya trabajó. ¿Qué ventajas? El costo de implementar el sistema con 300S es menor a comprar los repuestos del antiguo PLC. El reemplazo natural hubiese sido el PLC 400, S7400 de Siemens, pero que tiene un costo mayor. En este caso, mucho mayor. Lo comparó el cliente. Ahorro de tiempo al no hacer mayores modificaciones al cableado. Entonces, sacamos de las tarjetas del 135 y lo pusimos en las borroneras de nuestro PLC 300S. Y el punto fuerte nuestro, aparte de los servicios de ingeniería, la disponibilidad del stock. Miren la cantidad de tarjetas que teníamos para poder dar solución a este problema. Y no fue la única vez que nos pasó, ¿eh? También en otra oportunidad con otro cliente que en alguna ocasión, poquísimas veces, creo que fue solo una vez, alguien me dijo que estaba contentísimo con Siemens y no había pensado para nada en VIP. Creo que es la única vez que me lo dijeron. Y al final tuvo un problema, me parece que en su caso también fueron como cerca de 12 a 15 tarjetas, no los tenía Siemens y nosotros le solucionamos el problema. Entonces, el manejo de stock, por eso les decía en algún momento, también nos ha abierto las puertas que son más difíciles de empujar, ¿no? Y hemos logrado también entrar de esa manera. Ahora, ¿y cómo hago para poner hasta 32 tarjetas junto a la CPU? Si en Siemens, cuando hago mi tabla hardware, no me deja poner más de 8. Otro artificio. En el dibujito agregamos los módulos de expansión y M360 y M361. Los programadores sabemos que con eso vamos creando como racks adicionales, ¿no? Racks de expansión. Entonces, dibujamos así como si estuviésemos usando
racks de expansión, pero ya han visto en la foto que físicamente todos están en la misma fila, ¿no? Entonces, es un artificio. Siemens no tiene en su tabla hardware espacio para poner más de 8 tarjetas. Usamos este artificio para poder engañarle al sistema. Físicamente todos están juntos, pero virtualmente en la configuración están en los racks tal como lo manda la arquitectura de Siemens. Entonces, no tenemos que comprar los IM360, 361, pese a que están dibujados ahí, ¿no? Nuestra siguiente aplicación también es una máquina textil, y la pongo por la particularidad que significó trabajar con esta máquina. En realidad, de este fabricante, Benninger es un líder mundial en máquinas textiles. Son líneas de producción fuera de serie. O sea, toda la ingeniería que tienen estas líneas es de lo mejor. Instrumentación, controles, sensores. Pero cuando falla el cerebro, ahí viene el gran dolor de cabeza, ¿no? En este caso, fallaron el cerebro y otras tarjetas y fue el motivo por el que nos llamaron, ¿no? Bien. Esta máquina pad steam, los textiles le llaman la blanqueadora continua o pad steam, ¿no? Permite que la tela sea preparada para el teñido en una sola pasada. La calidad del teñido de una tela depende del trabajo que haga esta máquina blanqueadora. Tiene muchos procesos. Tiene procesos de desencolado, de impregnación, vaporizado, lavado. Y una de las cosas más importantes, nuevamente, la cantidad de regulaciones PID que tiene esta máquina, ¿no? Es un proceso de calidad tan exigente como la línea de alimentos que fue nuestra primera aplicación, ¿no? Y la precisión para la dosificación, porque aquí hay dosificación de químicos, hay dosificación de materiales químicos, y algunos de esos materiales son controlados. Entonces, ahí está el know-how del fabricante. Entonces, eso había que conservarlo, eso había que protegerlo. El otro tema es de que aquí sí reemplazamos un PLC S7400 por nuestro 300S de VIP. ¿Por qué lo reemplazamos? Uno, obviamente por avería, pero también había un detalle, ¿no? Este fabricante es, en lo personal, el que ha usado una programación más avanzada de todos los proyectos que me ha tocado ver, es el que ha usado una programación más avanzada para hacer todas sus tareas de regulación y control, ¿no? Aquí no van a ver el ladder, aquí no ven el direccionamiento es 0.0, es 0.1. Lo primero que uno hace al revisar un programa, a ver, vamos a ver las entradas salidas. No están. ¿Dónde están? Ponía microreference, ¿dónde está el I00, I01? Nada. Todo es con direccionamiento indexado y haciendo referencia a las direcciones de memoria del CPU. Entonces, todo un reto para nuestro 300S. Entonces, pero, y además, estoy hablando acá de la pad steam. Después que terminamos la pad steam, el cliente tenía otra máquina del mismo fabricante, una mercerizadora. La mercerizadora es, le da un acabado más fino a la tela. Una máquina igual de compleja, casi el mismo arreglo, ¿no? Y también le dimos casi la misma solución que vamos a describir. En este caso reemplazamos un PLC S7400, las estaciones Profibus esclavas ET200SC y ET200L de Siemens, y algunos drives sin mover de Siemens. Cuando yo les decía de que aquí no hay ladder, noten ustedes acá en la izquierda la forma de programación. Ni siquiera dice en la llamada a qué bloque de programa llama. Hasta las llamadas a los FCEs o bloques de función están
indexados. No me habla de una entrada analógica PW280, PW360, no. Todo eso que ven ustedes acá como STAT, es direccionamiento indexado, ¿no? Entonces, en cuanto al hardware, 22 variadores sin mover a lo largo de toda la máquina, todas ellas con una regulación de elevada precisión. Acá tengo los esclavos de Siemens, los ET200S, ET200L. Obviamente es muy difícil, ya al menos cuando sucedieron estos casos, el fabricante no tenía acá repuestos de esos módulos. Entonces, lo que ven ustedes acá, estas 4 unidades, son los 4 primeros equipos que cambiamos por VIPA, ¿no? Se van malogrando los esclavos Profibus de Siemens, le vamos poniendo los esclavos Profibus de VIPA, porque tenemos de stock, ¿no? Y porque cambiamos solo la tabla hardware, pero el programa no lo tocamos. Aquí se aprecia que nuestra CPU fue la CPU 318.2. Aquí hay otro tema también. Al ser una máquina tan completa, el fabricante también tiene un software SCADA muy completo, con recetas, con parámetros. Es una PC industrial. Y esa PC industrial se comunica por el puerto MPI. Entonces, imagínense en el panorama de hoy, si a ellos se les hubiese malogrado hoy día este equipo, entonces seguramente les hubiesen ofrecido un equipo solo con puerto Profibus, ya sin MPI. Entonces le hubieran dicho, tienes que cambiar también tu computadora industrial. Tienes que cambiar todo tu software SCADA. En cambio, nosotros le decimos, tu PC está bien, está bacán, conecta todavía a MPI, nosotros tenemos un puerto MPI, pero sí, ya hay que ir evaluando el cambio a Ethernet, tenemos tiempo para hacerlo, de tal suerte que cuando se malogre esa PC, ya tenemos lista la solución para engancharlo al puerto Ethernet que tenemos disponible, ¿no? Entonces, aquí, para que aprecien básicamente la potencia, la gran potencia de programación que tiene nuestro equipo, la potencia en cuanto a la capacidad de comunicarse al nivel de un S7400, con toda esta cantidad de equipos que ustedes ven ahí en la tabla hardware. Y, pese a ello, recuerden que estamos hablando de los compatibles del 300 de Siemens. Y tenemos un costo promedio 20% menos. O sea, todo este potencial con una CPU 300, estándar del 300 de Siemens, pero bajo nuestra solución, y en un costo promedio de 20% menos como equipo, ¿no? Ahí está la foto de el esclavo Profibus de Siemens, se van malogrando y lo vamos cambiando. A la derecha están nuestros equipos de VIPA, los SLIO. Esta serie ha pasado a ser la principal de VIPA. Tenemos tanta o más potencia, en algunas cosas yo considero que tenemos hasta más potencia que con el 300S que estamos estudiando hoy día, pese a su pequeño tamaño. Va a ser motivo de otro webinar, de repente el siguiente, porque hay cosas que hemos hecho con el SLIO que a veces hemos tenido limitaciones para hacerlas con el 300S, ¿no? Hemos hecho aplicaciones muy interesantes. Entonces, por el momento ahí la foto muestra al SLIO como un esclavo Profibus, pero también tiene su CPU y tiene CPUs con el potencial que estamos revisando del 300S de VIPA, ¿no? En esta aplicación, nuestra PAD Steam maneja aproximadamente 400 señales digitales, 800 señales analógicas, un maestro Profibus de 22 variadores, ¿no? Nuestra CPU usamos la 315 SBDPM en 1 mega de memoria, suficiente para esta gran máquina, ¿no? Aceptó la lógica del programa original con direccionamiento indexado. Entonces, ese fue una gran virtud del equipo. No tuvimos que hacer muchos cambios por ahí. Lo complejo es interpretar el programa, para que cuando haya mejoras o cambios que hacer,
ir puntualmente a la parte del programa que corresponde. Esa es la complejidad. La transformación en realidad no lo fue tanto. La CPU lo aceptó como si lo estuviésemos instalando en un 400. Cambiamos la tabla hardware, pero el problema mayor fue por la forma de programar del fabricante, que ya lo he mostrado, identificar a qué entrada o a qué salida o a qué valor de set point se refería, ¿no? ¿Qué ventajas? El costo de implementar un sistema con 300S es menor a comprar los repuestos del PLC S7400. Las modernas estaciones esclava SLIO reemplazan a las estaciones ya obsoletas 200C, 200L en la medida que van fallando. Ahorro de tiempo de instalación al no hacer mayores modificaciones al cableado. Y la disponibilidad de stock, ¿no? Y finalmente, nuestro último proceso con una CPU compacta, también para variar, para otro cliente líder de la industria plástica aquí en nuestro país, una máquina termoformadora, aunque en este caso reemplazamos un PLC Festo porque no había repuesto. La particularidad, y por qué lo he considerado como ejemplo para esta presentación, de nuevo por la importancia de los puertos integrados en VIPA, ¿no? Con el termoformado, lo que se hace es calentar una plancha o lámina de termoplástico y darle la forma, que puede ser como ven ustedes acá en las figuras, este soporte para colocar los huevos, los vasitos plásticos, los platos o toda la utilería que se tiene en Tecnopor o materiales similares, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esta máquina de termoformado. Ahora, desde el punto de vista de nuestra solución, tiene bastante control de temperatura. Entonces, la importancia de tener controles PID también con una buena precisión, en este caso 11 zonas de temperatura. En otra máquina similar, llegamos a cubrir cerca de 18 zonas de temperatura, sin problemas. Pero aparte de ello, recuerden que va corriendo una lámina plástica, hay también sincronización con un control de tensión, control de velocidad, ahí hay un servo controlador Festo, y nuestro PLC tiene que estar en sincronismo con ese servo. Entonces, hacemos la comunicación entre el PLC VIPA y el servo de Festo a través del puerto RS485 usando un conversor 485 a 232. Este servocontrolador Festo habla en protocolo ASCII. Los comandos en ASCII se los mandamos a través de una librería de bloques de función que tiene VIPA preparado para ello. VIPA también tiene, aprovechamos las librerías, los bloques FC, FB de Siemens, pero VIPA también tiene sus librerías de funciones para tareas adicionales, como en este caso, ¿no? Entonces, noten ustedes, en este caso, en el step 7, la tabla hardware, igual, nuestra CPU 313SC de VIPA equivale a la 313-5BF03-0AB0. Eso nos dice el manual de VIPA y hacemos nuestra tabla hardware con ese código de Siemens. Tenemos un bloque muy potente en VIPA, el OB35. Nuestros controles PID, en este caso los 11 lazos de control PID, los hacemos OB35. El OB35 es un OB de alta velocidad y es un OB que siempre se va a llamar en intervalos fijos de tiempo. Los que estamos en programación sabemos de que un programa se puede leer de arriba hacia abajo y cuando hay saltos, el programa va a ese salto, procesa, regresa, otro salto, procesa, regresa. Un programa ejecutado en el OB35 siempre se va a ejecutar en intervalos de tiempo. De repente le decimos cada 100 milisegundos, cada 500 milisegundos, y va a ser así. Si hacemos el PID en un programa que parte del principal y que tiene llamadas, ese PID se va a hacer de repente más lento algunas veces. Acá no, acá se respetan los tiempos. Y si tiene un procesador SPID 7, como los tiene nuestra CPU, esa regulación se hace en los tiempos precisos. Por eso que hay mayor exactitud, ¿no? En cuanto al serial, el ASCII serial
les decía de que VIPA ofrece bloques de comunicación ya preprogramados, simplemente para indicarle cuántos datos quiero ingresar, quiero mandar al equipo, cuántos datos quiero recibir del equipo. Y las señales de disparo para enviar y recibir. Entonces, ¿qué hay dentro de de este bloque? Envía caracteres ASCII, recibe caracteres ASCII. No sé. Viene listo para usar con el puerto serial que viene integrado. Bien. Esto ha sido hoy una panorámica de lo que es el trabajo de nuestro PLC 300S. Recalcar lo que dije al inicio de la presentación para quienes ingresaron un poco tarde. Siemens ha puesto fecha de caducidad para su PLC S7300, que es el año 2023, y a partir de ahí 10 años de suministro de repuesto. Pero siempre por experiencia eso comienza a ser un poquito más tedioso, ¿no? Entonces, obviamente el fabricante va por una alternativa, cambien al 1500. Es una alternativa natural, una nueva tecnología, es un nuevo producto. Nuestra alternativa es la que les hemos presentado, y Yaskawa ofrece los módulos compatibles con el S7300 hasta el 2028. Y a partir de ahí, el periodo de venta de repuestos. O sea, van a tener la disponibilidad de repuestos en los tiempos de entrega de productos estándar. Van a seguir teniendo, al menos de nuestra parte a los precios de hoy, precios menores que los de 300 de Siemens, ¿no? Nuestros tiempos de entrega siempre han sido mejores también. Y el tema del stock, ¿no? La asesoría para las migraciones, bueno, es un canal abierto. Tienen ahí ustedes el correo de la empresa, mi correo, lo han visto ahí en todas las diapositivas, famaya.utc.com.p. La idea es apoyarles en este proceso de migración. Es más, les lanzo la siguiente iniciativa, ¿no? Si ustedes son usuarios de Siemens, de repente al correo que tengo ahí, me pueden enviar qué modelo de CPU y qué códigos de tarjetas de entrada y salida usan generalmente, para calzarlo con nuestro stock, de tal suerte de que ya tenemos una idea qué clientes pueden requerir, qué modelos, y considerarlos en nuestros pedidos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tema de las consultas. A ver, vamos a ver. A ver, acá hay una consulta. ¿Tienen un PLC similar al S7500? ¿Hay software para PLC virtual? Ya, la primera pregunta, gracias Daniel por la pregunta. Ya no vamos a la compatibilidad con el 1500 en el tema de la compatibilidad hardware, ¿no? El 1500 es ya otro diseño hardware, pero sí en la de funciones, como han visto en las diapositivas, ¿no? Nuestro 300S es programable con TIA Portal, y el SLIO, que es el modelo que les digo que para mí, no oficialmente por Yaskawa, para mí es ahora el corazón del desarrollo tecnológico de Yaskawa, ¿no? Es el que más estoy usando, es el que lo veo más versátil y con proyecciones a futuro. Y el SLIO sí es programable con el TIA Portal. Entonces, a nivel de funciones, va a seguir ligado, ¿no?, al potencial que pueda ofrecer el TIA Portal y Siemens en general. Pero como compatibilidad hardware del 1500 a un posible nuevo producto, no sabemos, salvo sorpresas. Como fue una sorpresa la aparición de nuestro PLC Micro, ¿no? Fue una grata sorpresa cuando nos dijeron, aquí está nuestra solución para aplicaciones pequeñas. Pero todavía no hemos escuchado nada. Hay software para PLC virtual. Como les decía, hemos estado básicamente abocados al uso de las herramientas estándar de Siemens. La suite de VIPA también tiene sus herramientas con sus simuladores, ¿sí? También tiene sus herramientas con sus simuladores.
tiene sus herramientas también para visualización. Básicamente en ese entorno similar a lo que pueden ofrecer el Step 7 o el TIA Portal, ¿no? Simuladores para poder ir probando la lógica. Eso nos ha ayudado bastante. Yo recuerdo en mis viajes a provincias, a veces llegaba al hotel y hacía las pruebas ahí con los simuladores y al otro día en la planta solo cargaba porque ya estaba aprobado. Entonces, siempre son necesarias esas herramientas. Uso la del Step 7, la de TIA Portal y el Speed 7 Studio, que también tengo entendido, pero la verdad que no le he usado mucho. Ahora, a ver, de Gerardo, desde Colombia. Con la adquisición de VIPA por parte de Yaskawa se ha creado CPUs especializadas en control de movimiento. Otra pregunta, ¿existe alguna solución de CPU redundante en VIPA? Bien, Yaskawa, hemos dicho, es el líder mundial en robots, ¿no? Pero le faltaba la parte de automatización y entiendo que por eso vino la adquisición de parte de VIPA. Y en estos años, lo que a mí me gusta mucho es la independencia tecnológica que le ha dado a VIPA. El desarrollo de tecnología bajo el principio alemán ha seguido. Lo que sí hay es procesadores para tareas propias de control de robótica, ¿no? No propiamente como una CPU especializada, pero no me sorprendería que sí lo saque, porque en estos primeros años han estado abocados al tema, por ejemplo, del manejo de los drives y servos de Yaskawa. Y esa parte ya está prácticamente cubierta. Entonces, lo natural, como lo observa muy bien, lo natural es que ya vayan al siguiente paso de la familia Yaskawa, ¿no? Al nivel de los controles que puedan complementar con los robots. Yo pienso que sí. El qué tan rápido lo harán, no sé. Ahora, en cuanto al CPU redundante, todavía no tenemos novedades. No tenemos novedades de la redundancia para la CPU de VIPA, ¿no? Tengo un CPU 313C5, no puede leer en mi TIA Portal y tengo mi MPI. Aquí, S7300, 313-5. Bueno, en realidad ahí tendría que ver si es un tema de configuración del puerto, ¿no? Tendría que verse ese caso específico, ¿no? No creo, salvo que sea una avería del puerto MPI o configuración de puerto, ¿no? Si no se puede comunicar, básicamente son esos dos temas. Ahora, ojo, a mí me hace recordar el tema, aunque estás hablando del TIA Portal, ¿no? En el Step 7, recuerden de que la mayoría lo hace funcionar con máquina virtual. Y ahí también, dependiendo de la configuración de los puertos en la máquina virtual, eso es importante para asegurar la comunicación dentro del entorno del Step 7. ¿Los PLC son compatibles con los HMI de Siemens? Sí, porque usamos los mismos protocolos, ya sea para el TCP, ya sea para el MPI, si es que todavía lo deciden usar, pero sí. O sea, a nivel de protocolos, Profinet, TCP, son prácticamente los mismos, ¿no? No hay problemas en el uso de las HMI de Siemens con las CPU de VIPA. De hecho, cuando yo les comentaba de que hacemos migraciones parciales, estamos haciendo eso, ¿no? A ver, me gustaría... La diferencia en precios por CPU. La diferencia en precios por CPU siempre hemos tratado de mantener un aprox de 20%, ¿no? Creo que en algunos casos inclusive ese es mayor. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes tienen que, en el caso de Siemens, considerar el precio de la CPU más la tarjeta de memoria. Y en el caso de Yaskawa, VIPA, solo el CPU, porque la memoria ya viene integrada, ¿no? Entonces, si hacemos esa comparación, vamos más allá de el 20%. ¿No hay otra consulta?
¿Qué HMI son compatibles? ¿Qué otras marcas? Cualquier HMI que haya sido diseñada para comunicarse con Siemens, o cualquier escala que haya sido pensada para comunicarse con Siemens S7, se comunica con nuestros CPUs micro, SLIO o 300S de Yaskawa. En el tema de protocolos se va a seguir manteniendo esa estandarización. Bien, no hay más preguntas. Los agradecimientos. Cualquier inquietud que pueda surgir después, voy a enviarles en estos días también la información de la presentación, pero cualquier inquietud que pueda surgir, tienen ahí ustedes mis datos de correo electrónico, siéntanse en la libertad de comunicarse, eso es lo que nos interesa, tienen ahí mi teléfono celular, para cualquier consulta y poder atenderles mejor, que ese es el objetivo que tenemos como empresa. Nosotros somos proveedores de soluciones. Describimos la operatividad de nuestros equipos, pero ante todo somos proveedores de soluciones. Entonces, si no hay más interrogantes, me queda simplemente agradecerles por su presencia. Muchas gracias, amigos de las diferentes empresas que nos han visitado hoy, amigos del extranjero, gente también del extranjero que se está integrando, inclusive son gratas sorpresas, ¿no? Gente de Panamá, gente de Chile, de Colombia, de Argentina, de México, de España. Vamos creciendo como auditorio para nuestro webinar y ya les estaremos anunciando el siguiente bajo este periodo regular de 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí están los saludos.